Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros. Al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud, sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, hoy grabando desde nuestro Parque de la Salud en Dos Quebradas, nuestra casa hotel, un lindo rincón donde las personas vienen a compartir con nosotros el programa de 6 días de limpieza de colon con recambio de flora intestinal y limpieza de hígado, o pacientes que vienen de otros municipios o ciudades a la consulta y pasan la noche acá con nosotros, en compañía de todo el equipo de profesionales pendientes de los diferentes exámenes. Recuerden que nuestra finalidad en los parques de la salud es hacer un concepto de consulta integrativa. Por eso muchas veces ustedes llaman y piden una cita con el doctor Rojas o con cualquier médico y siempre dicen, siempre se va a evaluar el paciente en ronda integrativa. Para nosotros 4 ojos ven más que 2. Es importante liberarnos de ese ego médico y poder entender que hay médicos que tienen otros estudios, conocimientos, experiencias, y por eso siempre evaluamos los pacientes en ronda médica, así como tenemos el programa de los 6 días o del fin de semana donde los pacientes pasan por ecografía, ginecología, odontología, laboratorio clínico, urología, riesgo cardiovascular. Y algo muy importante, y va a ser el tema de hoy, es la parte psicoemocional, afectiva de la persona. Siempre tratamos que en estos días y también en la consulta, cuando elaboramos la historia clínica, con preguntas como si es feliz o no, a qué le achaca, cómo es su estado emocional, laboral, familiar, todo esto, que necesitamos conocer realmente para poder interpretar eso que nosotros llamamos el cuerpo llora lo que el alma oculta.
¿Qué es lo que me está interpretando mi cuerpo ante un estado emocional? Una psoriasis, un vitiligo, una colitis, problemas de insomnio, gastritis, dolores articulares, ahorita la fibromialgia. Y vamos a hacer una historia clínica y descubrimos que realmente hay un contexto de tipo emocional. Por eso hoy vamos a compartir este espacio con dos personas que han tenido una amplia experiencia en hospitales donde han rotado por psiquiatría, por conocimiento del psicoanálisis, por psicoterapia, por toda esa parte del alma. Ellas son la doctora Carolina Giraldo Ramírez, de quien ustedes van a ver este lindo profile o historia de vida. Y vamos a verla porque después vamos a ver la de la doctora Ana Milena Coral Quirós. También ellas son médicas que han encontrado en los parques de la salud, en todo este equipo humano que tenemos, en este proyecto de práctica médica, un camino hacia la práctica médica y al redescubrir la historia clínica desde el alma. Veamos estas dos lindas historias. Soy Carolina Giraldo Ramírez, soy médica con enfoque en atención integrativa y en atención en salud mental. Desde el inicio de mi práctica clínica y desde mi experiencia personal, pude ver que la enfermedad no es solo un proceso físico, sino que está relacionado con muchas situaciones emocionales, con eventos traumáticos, con situaciones desde la dinámica familiar y también desde los hábitos de vida como la alimentación y el ejercicio, que en su conjunto estaban pues afectando a toda la salud de los pacientes y del ser humano. Es así como se crea en mí la necesidad de dar una atención mucho más humana, con más calidez, donde pudiera ahondar un poquito más en esa historia clínica, en esa historia de vida de los pacientes para poderles ayudar mucho más. En ese camino llego aquí a los parques de la salud, donde me encuentro con otras visiones de la medicina más holísticas, más integrales, donde el paciente es indagado con más minuciosidad, donde se tienen en cuenta todos estos factores que pueden estar afectando la calidad de vida de los pacientes. Estoy muy afortunada de estar acá, de poder brindar una atención más integral, más integrativa, con muchas herramientas. Por ejemplo, utilizamos herramientas desde la nutrición, desde la salud mental, como es el neurofeedback, que es un entrenamiento cerebral que nos permite mejorar muchas de las condiciones cognitivas, como la atención, la memoria, la concentración, y también a mejorar aspectos emocionales como la ansiedad, como síntomas depresivos o eventos traumáticos. A mí siempre me ha interesado especialmente todo el aspecto de la salud mental, del comportamiento humano, de esas emociones, de cómo manejarlas tanto en mí como también cómo poderles ayudar a los demás a que puedan encontrar esa sanación a través de mejorar sus emociones, sus sentimientos y sus comportamientos. En especial también me gusta el contacto con la naturaleza, me gusta siempre los planes al aire libre, poder estar con mis perros, por ejemplo, amo los perros, poder compartir con ellos, poder jugar, poder compartir con mi familia, con mis amigos, que para mí siempre es lo más importante, esa red de apoyo que siempre está conmigo, me están apoyando todo el tiempo. Y también en especial esa conexión con lo divino, con Dios, que para mí es principal y fundamental, esa área espiritual donde todos los días trato de conectarme un poquito más con esa área espiritual y con ese Dios en el que creo. Doctora Carolina Giraldo Ramírez, hablemos un poco del tema de la depresión. Sin lugar a dudas, estamos enfrentados en la historia clínica a descubrir que la gente está más enferma del alma que del cuerpo. Así es, muchas gracias por
hoy tenernos en cuenta en este programa. Es muy importante saber que la depresión es diferente a la tristeza. Todos los seres humanos experimentamos en algunos momentos de nuestra vida esa sensación de tristeza cuando ocurren cosas y situaciones a lo largo pues, de la vida, como perder el empleo, una mala noticia, la muerte de un familiar que nos puede causar tristeza. Sin embargo, cuando hablamos de depresión clínica, es cuando ya la intensidad de esta tristeza y la duración sobrepasan ciertos límites. Clínicamente se habla de un espacio de 2 semanas, donde ya esta tristeza genera mucha disfuncionalidad en la vida. Es decir, ya no rindo en mi trabajo, ya no rindo en mi estudio, me distancio de mis amigos, ya no quiero hacer las cosas que antes me interesaban y empiezan a aparecer otros síntomas como alteraciones en el estado del sueño, alteraciones en el apetito, que ya no siento interés y siento una pérdida de energía muy grande y de mi vitalidad normal, que eso ya me hace pensar y poner pues como una alarma de que no estoy normal y que necesito una atención médica. Doctora Ana Milena Coral, la elaboración de la historia clínica desde el alma, ¿cierto? Porque usted nos hace como ese filtro cuando el paciente viene al programa a los 6 días y usted dice psiquiatría, o terapia del perdón, o psicocromoterapia, o mandalas, o realmente algún tipo de concepto terapéutico. En el caso de la historia clínica que nosotros hacemos, está enfocada en el examen mental, donde vamos a evaluar las funciones cognitivas superiores como la memoria, la concentración, también algunas funciones matemáticas, el lenguaje, y en la parte emocional cuál es el estado de ánimo predominante y si han habido cambios en la personalidad. Estos cambios se pueden deber a ciertos factores que pueden ser físicos, por esta razón hay que indagar acerca de los antecedentes patológicos. Algunas enfermedades como la diabetes, como el hipotiroidismo, la anemia, las deficiencias de vitaminas como la vitamina D, el ácido fólico, la vitamina B12, pueden causar algunos síntomas de depresión y esto es la primera cosa que debemos identificar para poder tratar adecuadamente. Bueno, como esto es un tema realmente muy amplio y muchos estarán diciendo, ay, qué bueno que están tocando ese tema de depresión, de tristeza, de soledad, de angustia, de rabia, del alma, pues hoy vamos a dedicar este espacio precisamente con 2 médicas que han tenido esa experiencia en la parte de psiquiatría. Ustedes veían el profile o la historia de vida de la doctora Carolina Giraldo Ramírez. Vamos a ir a estas notas de nutrición, de cómo transformamos esos nutrientes de la naturaleza en ese complemento ideal para la salud, tanto con nuestros productos naturales como con los batidos que hacemos en Discovery Human Health. Y veamos también ese profile de la doctora Ana Milena y ustedes entiendan el concepto humano que queremos hacer desde nuestro Parque de la Salud con personas médicas en el acompañamiento de esas historias clínicas. Mi nombre es Ana Milena Coral, soy médica experta en medicina del estilo de vida. Actualmente me encuentro en formación de medicina funcional y también estoy trabajando en el área de salud mental. Me apasiona el área de psiconutrición, que es la nutrición asociada a la parte emocional y a la parte mental. Me siento muy afortunada de trabajar en los parques de la salud porque el abordaje que se puede brindar a los pacientes es un abordaje integral donde no solamente tenemos en cuenta la parte física, sino también podemos concentrarnos en las necesidades emocionales y también en las necesidades que tienen a nivel psicosocial. Entonces esta área me ha servido para fortalecer muchos aspectos de mi vida. Me gusta también las áreas verdes en las que podemos trabajar, los espacios llenos de naturaleza. Me siento muy feliz de estar en un lugar donde pueda compartir con mis pacientes, además de como médica, como su acompañante en el manejo de sus patologías. Además de la medicina, me gusta mucho la cocina. Pienso que se puede cocinar y comer de una forma saludable.
Y por esa razón me gusta mucho hacer recetarios para mis pacientes y para poderles brindar diferentes opciones en su manejo nutricional. Además me gusta mucho el ejercicio, hacer deporte, pienso que es una de las mejores maneras para estabilizar nuestra área emocional y nuestra área mental, nos permite tener más fortaleza. Y otra forma de estabilizarnos es la meditación. Me gusta la meditación en las mañanas y en las noches y pienso que es una herramienta que está al acceso de todos, al alcance de todos, con la que podemos beneficiarnos integralmente. También me gusta leer, especialmente temas relacionados con la salud mental y la nutrición, especialmente los nuevos paradigmas que se han estado rompiendo y que nos permiten llevar una vida más saludable de una forma más natural. Estoy muy feliz de hacer parte del equipo médico del Parque de la Salud Dr. Rojas y estoy feliz de continuar en este proceso de aprendizaje para mi vida y para poderles ofrecer a todos mis pacientes lo mejor de mí. ¿Cómo entender que el cuerpo llora lo que el alma oculta? ¿Cómo entender muchas veces que una colitis no es sinónimo de un medicamento para el colon? O que una psoriasis no es sinónimo de una crema o un insomnio. O la persona que se come las uñas, o que se arranca en el pelo, o que no sale de un casino, o que termina buscando la drogadicción como vía de escape, y muchas más cosas que pasan en la persona. Entendamos ese concepto desde la historia clínica, ¿cómo es ese descubrir? Porque es que además muchos de ustedes dicen, no, a mí no me van a mandar donde un psiquiatra, a mí no, yo psicología no soy, yo salgo sola del duelo, yo soy capaz. Doctora Carolina, ¿a qué realmente nos estamos enfrentando cuando estamos sentados en un consultorio médico-paciente y usted dice, ¿y cómo le llego a ese país? ¿Cómo le saco ese taco que tiene en el alma que lo está destruyendo en la carne, pero realmente es del alma? Bueno, nosotros debemos tener en cuenta que somos seres biopsicosociales. Tenemos un área física, tenemos un área emocional y también tenemos un área espiritual y todo mi entorno, ¿cierto? Desde pequeños nosotros estamos rodeados de nuestra familia, tenemos historia de nuestra crianza, de cómo nos han tratado, de cómo nos hemos relacionado con los otros y desde ahí se empiezan a generar diferentes situaciones y diferentes problemáticas que después en la vida adulta van a determinar mi personalidad y mi forma de actuar ante las situaciones de la vida. Hay muchos acontecimientos como situaciones estresantes, muertes de familiares, dificultades en el trabajo, que en algunas ocasiones pueden generar en las personas conflictos internos que no pueden solucionar ellos mismos y necesitan ayuda. ¿Sí? Entonces es muy importante que cuando hay situaciones que se nos salen de las manos y que estamos viendo que alteran nuestro comportamiento, que alteran nuestras emociones, que hay mucha angustia, que hay mucha tristeza y que no me puedo salir de esto, podamos consultar, ¿sí? Cuando estas situaciones emocionales no se hablan, no se expresan, vienen y aparecen síntomas físicos. Entonces es muy común uno ver síntomas asociados a gastritis, uno ve síntomas asociados a dolores musculares y uno se va en la historia clínica, uno resulta que le han hecho muchos estudios, muchas cosas y todo bien. ¿Sí? Y uno va en la historia clínica y va preguntando cómo es su niñez, cómo ha estado pues su vida últimamente y resulta que ahí está el conflicto. Entonces ya el paciente empieza a hablar y empieza a expresar y uno se da cuenta que viene de ahí, desde esa parte emocional. Doctora Ana Milena, la misma pregunta. Bueno, en el caso de la parte emocional hemos visto que hay un abandono en esa área por parte de las personas porque es algo que no se ve. Entonces, también tenemos los casos de las personas que tienen patologías asociadas, que esto es una de las principales causas que se debe descartar y es la primera causa de la cual se debe descartar. Entonces, es un complemento en la salud y el bienestar de la persona en general.
Cuando uno logra descubrir todo esto en el proceso de la historia clínica es donde uno dice, bueno, necesito hacer equipo. Y si bien es cierto, somos médicos que sabemos manejar muy bien la parte de medicación, también tenemos que entender que tenemos que manejar bien la parte de remisión, donde armamos un equipo. Nosotros, como ellas tienen tanta experiencia en el campo de la psicoterapia, de la psiquiatría y demás, cuando estamos nosotros en la ronda clínica con los otros profesionales de la salud y vemos una dificultad en un paciente, pues nos apoyamos precisamente en ellas. Y es que ustedes tengan la sinceridad de abrir su corazón en una consulta médica para contarnos cómo es su vida con su esposo o con su esposa o con sus hijos o en el trabajo, que es lo que realmente no la deja dormir, porque es que ustedes van y compran pastas para el insomnio y ¿quién se va a dormir durmiendo con el enemigo? O sin el hijo que no llega a las 3 de la mañana, o la hija. Ante esas situaciones, la pregunta es, ¿le mando una pepa para el insomnio? ¿Le mando una para esa gastritis? ¿O empezamos a manejar ese concepto de la vida, que es lo que vamos a estar hablando durante este programa con las médicas invitadas? Veamos estas notas saludables. Como les mencionábamos anteriormente, es muy importante diferenciar qué es la depresión y qué no es depresión, ¿sí? Entonces mencionamos que la tristeza la podemos experimentar todos nosotros en diferentes eventos de nuestra vida. Sin embargo, cuando hablamos de depresión, se establece ya una patología que cumple ciertos criterios y cumple ciertos síntomas. Para hablar de la duración, siempre hablamos de que los síntomas van a tener pues como una duración de 2 o más semanas y la intensidad de los síntomas me van a causar disfunción en mis actividades diarias. Es decir, yo ya no voy a rendir lo mismo, por ejemplo, en mi estudio o en mi trabajo o en mis relaciones interpersonales. Entonces, algo muy importante a tener en cuenta aquí es que hay una falta de interés por realizar las actividades que antes me gustaban, ¿sí? Si me gustaba ver películas, si me gustaba ir a comer, ya no quiero hacerlo y prefiero estar en mi casa, no me quiero levantar, no quiero que nadie me hable. Hay una pérdida de interés y de placer por las cosas que antes me gustaban. Otro punto muy importante es que empiezan a haber alteraciones en el sueño, tanto como que quiero dormir todo el día o que presento insomnio. Esas dos características se pueden presentar. También hay cambios en el apetito, o que estoy comiendo muy poco, o que por el contrario quiero comer muchísimo, ¿sí? Entonces, y además aparecen otros síntomas como pérdida de la energía, pérdida de la vitalidad normal, estoy totalmente fatigado, no quiero hacer nada, estoy muy decaído. Esto también puede ser un síntoma de depresión. En algunos casos, sobre todo en los hombres y en los niños, más que la tristeza pueden haber síntomas de irritabilidad, ¿sí? Todo el tiempo pueden estar de mal genio, no se les puede decir nada porque pues ya reaccionan de una manera muy alterada. Entonces, en vez de tristeza, a veces pueden haber como estos síntomas de irritabilidad y es muy importante tenerlo en cuenta en los niños. En los niños vemos que cada vez es más frecuente que hayan episodios depresivos y que se pasen pues como desapercibidos. Entonces hay que tenerlos en cuenta para que los papás puedan identificar pues como estos síntomas. Algo muy importante también que nos demarca ya como un síntoma muy grave es cuando hay ideas de muerte, ¿sí? Como todos estarían mejor sin mí. Por ejemplo, no, yo ya no soy capaz con todo esto, mejor sería irme. Esto ya es un síntoma de gravedad y como tal ya ideas de suicidio más estructuradas, ya pensar cómo lo voy a hacer, qué día lo voy a hacer. Cuando aparecen estos síntomas es muy importante que se pueda consultar porque pues si no hay un acompañamiento adecuado y un tratamiento puede pues haber situaciones muy difíciles como todos conocemos, que es el caso de los suicidios. Hablando de todo esto es muy importante saber como las causas que nos pueden llevar a un evento o a un episodio depresivo.
Como les había mencionado anteriormente, el principal paso para descartar o para identificar la causa de un trastorno depresivo es realizar una serie de paraclínicos o exámenes de laboratorio donde vamos a identificar cuál es una posible causa que no esté asociada a la parte de la dinámica familiar o de la dinámica de pareja o relacionada con la autoestima u otra alteración en su esfera emocional. Entonces, los exámenes que podemos utilizar son el hemograma. El hemograma nos permite saber si hay anemia. En el caso de las personas con anemia, no tienen una suficiente distribución del oxígeno, sus tejidos no se oxigenan de forma adecuada y eso puede generar que haya un nivel de energía menor y se pueda presentar con síntomas de depresión. También debemos identificar si hay hipotiroidismo, que es, en este caso pedimos un examen de laboratorio llamado TSH, y este es muy importante porque si está alterado, la persona puede presentar síntomas similares como cansancio y el estado de ánimo se va a ver muy afectado. De la misma forma, las personas que ya han sufrido de hipotiroidismo y están tomando el medicamento, debe seguir un control con laboratorios y debe ser bajo supervisión médica para identificar que la dosis sea la correcta. Entonces no se recomienda automedicarse en la dosis o autorrevisarse los exámenes porque si está muy disminuido, en el caso de este examen de laboratorio, se puede generar otro síndrome que es el hipertiroidismo, que también va a contar con síntomas emocionales, principalmente relacionados con la ansiedad. Además, va a haber una disminución del calcio que puede generar osteoporosis. Otra de las causas muy frecuentes que vemos en nuestro medio es la deficiencia de vitaminas. La deficiencia de vitaminas, principalmente la B12, el ácido fólico o también la vitamina B9 y también la vitamina D3. Esto se debe, por ejemplo, en el caso de la deficiencia de vitamina B12, porque no se consumen los nutrientes necesarios o también las personas pueden presentar gastritis o algún trastorno gastrointestinal que no permite la absorción de este nutriente. Al igual, esto mismo pasa con los niveles de ácido fólico y en el caso de la vitamina D no se produce porque no recibimos el suficiente sol a diario. La recomendación es exponerse al sol aproximadamente 30 minutos al día, preferiblemente antes de las 9 de la mañana o después de las 3 de la tarde, donde los rayos ultravioletas no están tan fuertes para prevenir la deficiencia de vitamina D, debido a que esto puede ocasionar síntomas depresivos, dolores crónicos, alteraciones en el sueño y otros trastornos asociados a la esfera cognitiva y a la esfera emocional. Entonces, esta es la importancia de tomar algunos exámenes de laboratorio y también revisarlos por un médico para que podamos identificar cuáles son las causas o si no encontramos una alteración, remitir a otro tipo de profesional que pueda hacer un proceso de psicoterapia enfocado a las necesidades del paciente. Entonces, vamos a seguir hablando de este tema más adelante y por ahora vamos a ver unas notas de salud. Bueno, después de que hayamos cumplido con el primer paso de la identificación de la causa de la depresión, vamos a ir al tratamiento. En la causa de las deficiencias, pues es muy sencillo, se debe suplementar siempre bajo supervisión médica, porque algunas personas van a requerir la suplementación vía oral, es decir, con medicamentos tomados, y otras personas van a necesitar la suplementación con medicamentos inyectados. Incluso hay pues otras formas de administración de medicamentos y todo depende de cada persona, de la tolerancia gástrica, de si tiene un trastorno gastrointestinal asociado. También tenemos que identificar si hay alteración de la microbiota del intestino. Esto es un trastorno llamado disbiosis y en este caso puede producir alteraciones en la producción y el metabolismo de la serotonina, que es el neurotransmisor o la sustancia química que nos permite mantener una adecuada modulación del ánimo. Entonces vamos a ir corrigiendo esas alteraciones. Las personas que tengan diabetes deben de corregirse sus niveles tanto hormonales como de glicemia,
Porque la diabetes descontrolada es un estado proinflamatorio, es decir, todo el tiempo van a haber lesiones microscópicas y por esa razón se van a dañar las retinas, los riñones, el corazón, y también vemos las complicaciones como el pie diabético. Entonces debemos de mantener muy controlada porque estas citoquinas también van a producir una inflamación en el sistema nervioso que va a producir depresión. Las personas con hipotiroidismo deben mantener también sus niveles de TSH controlados con la suplementación adecuada de la hormona, no suspenderla sin supervisión médica, también los niveles de vitamina D. Hay personas que no basta con tomar el sol y hay que suplementar con medicamentos adicionales y también hay muchas presentaciones de estos medicamentos que debemos saber a quién le vamos a dar qué medicamento. En los casos de las personas que no tienen alteraciones en su función física y que ya se han corregido, debemos identificar cuál es el trastorno emocional que tiene de base. Generalmente están asociados a cambios en su estilo de vida, puede ser un cambio de trabajo, un cambio de pareja, una separación, un divorcio, el tener un hijo, los ascensos, el aumento de la responsabilidad. Y si es un caso en específico, pues lo trataríamos en este caso puntual bajo un proceso de psicoterapia. Hay personas que tienen tristeza prolongada, pero no tienen ningún desencadenante. Entonces, en este caso ya enviamos a un especialista que nos pueda dar un manejo más óptimo para estas personas, quienes posiblemente van a requerir un tratamiento con medicamentos químicos de acuerdo a los criterios que el especialista identifique. Entonces, como vemos, pueden haber como múltiples factores que pueden desencadenar en una persona un estado depresivo. Entonces, como lo estábamos hablando, hay unas causas, por decirlo así, orgánicas que tienen que ver con los niveles de vitaminas, con los niveles de la hemoglobina, como ya lo estábamos comentando, pero hay otras ocasiones en las que no hay una causa aparente de la depresión, y esto es importante decirlo porque muchas personas que atraviesan por síntomas emocionales tienen sentimientos de culpa. Sí, es muy común que se le escuche y que le digan, por ejemplo, es que usted tiene que poner de su parte, es que usted no colabora, ¿cierto? Y la persona se siente más frustrada, se siente más culpable y se crea como un círculo vicioso donde los síntomas se perpetúan y se continúan. Entonces es muy importante que si de pronto hay alguna persona que nos está viendo y está pasando por alguna de estas situaciones o experimentando estos síntomas de tristeza, suelte la culpa, ¿sí? No sienta pues que no está haciendo como todo lo debido para salir de esto, porque es importante tener ayuda, es muy importante tener el acompañamiento. Hay situaciones, por ejemplo, que surgen desde nuestro inconsciente, que no tenemos, si no tenemos el apoyo de alguien y de algún profesional, son situaciones difíciles de poder afrontar y de poder superar. Entonces, esta es como la importancia también de que siempre si hay algún síntoma de alarma, de tristeza, de cambios en la rutina de vida normal, consultemos con un profesional de la salud y podamos expresar y conversar con alguien acerca de lo que nos está pasando. Es muy importante que de manera inicial siempre en una persona se le realice pues como todos los exámenes que ya mencionamos, porque sí muchas veces pueden estar relacionados pues los síntomas con deficiencias de vitaminas y de nutrientes. Pero acompañado de eso hay otras múltiples herramientas. Es el caso de la psicoterapia. La psicoterapia la puede realizar tanto un profesional médico, un psicólogo o como tal un profesional en salud mental médico que es un psiquiatra. Y es también perderle un poquito el tabú como al psiquiatra o al psicólogo, que es solo, por ejemplo, no, que es para locos, no es eso. Muchas personas, y son muy prevalentes los síntomas emocionales,
Y para esto están estos profesionales, para podernos ayudar a hacer un proceso en el cual se tienen unas sesiones de psicoterapia, donde se puede hablar, donde se puede expresar, donde nos van a enseñar herramientas con las cuales nosotros vamos a poder enfrentar todas estas situaciones y todos estos síntomas que podemos estar experimentando. Hay otras herramientas actuales, por ejemplo, como la meditación, como el mindfulness, que nos ayudan también a procesar todos estos síntomas y a mejorarlos paulatinamente. Otras actividades, por ejemplo, como la actividad física, son muy importantes. ¿Por qué? Porque elevan los niveles de unas sustancias, de unos neurotransmisores que son muy importantes en nuestro estado emocional, como por ejemplo los niveles de serotonina y de dopamina. Entonces, hacer ejercicio es una herramienta muy eficaz para el manejo y control de los síntomas emocionales. Hacer una actividad física que puede ir desde la caminata o desde trotar, mínimo 5 veces a la semana, mínimo por 40 minutos, donde las personas que empiezan a hacer esta actividad física empiezan a notar muchos cambios a nivel físico y emocional. A continuación vamos a seguir viendo unas notas de salud que nos ayudarán a complementar todo lo que hemos estado diciendo. Y acaban de escuchar ustedes todo un recorrido de historia clínica, de investigar, de descubrir, de poder buscar la causa, qué es lo que nos está llevando a esos estados. Y a veces no son puntuales, a veces son de atrás, así como la belleza de este paisaje en ese fondo, la niñez, el embarazo, la relación papá-mamá, después la parte laboral, educativa y demás, y se va armando una bola de nieve hasta que depresión, me quiero suicidar, ya no duermo, y una cantidad de cosas que, vuelvo y repito, no terminan siendo puntuales, terminan siendo una historia clínica. Por eso a mí me parece tan inhumano que una persona vaya a una consulta médica y el médico le diga, no, dígame una o dos cosas de las que tiene, y resulta que venía con la listica. Eso es la historia clínica. Yo no podría ver esta belleza de paisaje del maestro John Jaime Morales si no estuvieran todos esos colores y esas cosas tan lindas. Entonces, si no, yo hubiera ahí unas rayas y ya. Esa es la historia clínica. Pero después de todo ese contexto y decir, bueno, será psicoanálisis, psiquiatría, será un medicamento, será hacerle psicoterapia y bueno, tantas cosas que tratamos de hacer en nuestros parques de la salud, viene un contexto muy importante. Ustedes han visto de pronto en Instagram a la doctora hablando sobre el tema de la psiconutrición o de la nutrición y los estados emocionales de la persona. ¿Puede esto realmente afectar, doctora Ana Milena, el estado psíquico de una persona? Como ya lo había mencionado antes, una de las principales causas de diabetes es la proinflamación en casos como diabetes o obesidad. Entonces esto se va a volver un círculo vicioso, es decir, la persona está descompensada de la diabetes, esto produce las citoquinas que habíamos mencionado, esto produce inflamación del sistema nervioso y esto produce depresión. La depresión va a ser generada por la diabetes, pero la persona va a tener pensamientos tristes, pensamientos de desesperanza, también deseos de no hacer las actividades que le gustaban hacer, va a tener trastornos en el sueño y también trastornos en la conducta alimentaria. En el caso de la diabetes ya hay una predisposición para que las personas consuman más cantidad de carbohidratos, pero si están deprimidas pueden haber dos cosas, que aumente la cantidad del consumo de esto o que elimine algunos alimentos de su dieta, o también que pase a tener una alimentación inadecuada donde predominen alimentos proinflamatorios. Entonces, vamos viendo cómo la parte emocional y la parte física pueden convertirse en un círculo vicioso y hay que cortar en diferentes sitios. Entonces, empezamos con el control del azúcar, ya sea pues individualizado, algunas personas van a requerir insulina y otras personas se pueden beneficiar de la alimentación junto con los suplementos sin otras medidas. Pero nos damos cuenta que todas las personas se benefician de una adecuada alimentación y una adecuada suplementación. En el caso de la alimentación es evitar los alimentos que son ultraprocesados, lo que está en paquetes, los lácteos, los alimentos que nos pueden causar estos niveles alterados de citoquinas.
Y también debemos cambiar en la parte de la alimentación, aumentar las grasas buenas, eliminar las grasas malas, que son los fritos, y también aumentar las semillas, las nueces y el aguacate, algunos aceites esenciales. Y eso nos permitirá tener el combustible para generar las sustancias químicas que nos van a mantener una modulación del ánimo adecuada. Doctora Carolina, entonces la persona está medicada, cualquier cosa para el insomnio, para la depresión, para la ansiedad, medicada, sea psiquiatría o por nosotros. Entonces el paciente se levanta por la mañana y dice, ay, yo como que no tengo energía, empiezo a tomar café, me tomo una bebida energizante, un Vive 100, me tomo un Red Bull y empiezo todo el día a tomar cosas energizantes y tome cafecito, pero también me tomo las pastas y por la noche no duermo. ¿Eso es alguna relación? ¿Estoy empeorando? Realmente eso que llamamos, porque para muchos eso era un alimento, nos está haciendo un daño y está contrarrestando los efectos terapéuticos. Claro que sí. Hay algo y es que en las personas que están teniendo estos síntomas emocionales tienden a buscar como en ciertos alimentos o en ciertas sustancias su propio tratamiento. Por ejemplo, es muy común que los pacientes con síntomas depresivos tengan tendencia a fumar, a consumir alcohol u otras sustancias, o los pacientes con trastornos de ansiedad a consumir, por ejemplo, marihuana u otros tipos de bebidas energizantes y alcohol, ¿sí? Es como tratando de compensar estos síntomas, pero a la larga esto lleva pues a empeorar los síntomas y genera pues un desastre, porque todas estas sustancias, incluyendo las bebidas energizantes, las bebidas negras, las bebidas azucaradas, generan, como lo estaba mencionando la doctora, una situación de neuroinflamación, así como hay inflamación en los órganos, en el páncreas, en el hígado, por ejemplo, también el cerebro se puede inflamar. Y todos estos alimentos, todas estas sustancias empeoran y hacen que se genere pues como un círculo vicioso que perpetúe los síntomas. Generalmente muchos están medicados. Entonces estamos hablando de la nutrición, estamos hablando de todas esas cosas que empezamos a buscar, pero también están medicados. ¿Qué puede presentar el cuerpo con esas interacciones? El tratamiento, como debe ser en todas las enfermedades, debe ser individualizado. Algunas personas van a necesitar un tratamiento químico, pero esto puede generar algunos eventos adversos o unos síntomas adversos al medicamento. Entonces, en este caso hay que asistir a una valoración médica para cambiarlo, pero no se debe suspender sin esta supervisión, porque puede causar desequilibrios en los neurotransmisores o la química de nuestro cerebro. Hay algunas personas que van a necesitar algún tipo de suplementación como omega 3, multivitamínicos, vitamina D, vitamina B12, pero como habíamos mencionado, el magnesio es muy importante también, y todo esto debe ser bajo supervisión médica, porque hay muchas presentaciones de medicamentos y debemos elegir cuál es la ideal para cada paciente. Finalmente, para poder llegar a eso que ella dice, elegir, tiene que haber una consulta médica. Por favor, conclusión de este programa. 2 médicas, un médico, 3 profesionales de la salud, y les estamos diciendo, hay que acudir a una consulta médica. No, yo salgo solo de la depresión, yo mejor me fumo una marihuana, o me emborracho, o hago esto. No. El proceso psiquiátrico o psicoemocional o psicológico es acumulativo, como yo les decía, desde la niñez, desde el embarazo, desde la juventud, desde el colegio, desde la universidad, desde la práctica médica. Consulta médica, por favor, entiendan ahora sí, porque nosotros siempre en los programas del Día para tu Salud tenemos el Día para tu Alma. De los 6 días de limpieza de colon con recambio de flora intestinal y de hígado, tenemos todo el programa de apoyo psicoterapéutico. Y en la consulta, ¿es feliz o no? ¿A qué le achaca lo que tiene? ¿Cómo es esa parte laboral, esposo, familia y demás? Y nosotros poder entender que el cuerpo llora lo que el alma oculta. A todos ustedes, 1000 gracias por estar con nosotros, doctora Ana Milena, doctora Carolina, muchas gracias. Ojalá ustedes tengan muy presente esto. No olviden en las redes buscar Doctor Rojas, también pueden buscar en Instagram la doctora Milena Coral. En Instagram, ¿tú también estás en Instagram? Aún no. Próximamente. Sí, porque nuestra labor es educar, pero igual están todas las notas de la doctora Carolina grabadas en YouTube, buscando Doctor Rojas para que se suscriban a nuestro canal. Felicidades para todos.